Hola amigos, bienvenidos a Crom Vanguardia Laboral. Les saluda Aida Mendoza. Aunque parezca mentira, hoy en día existe la injusticia y explotación laboral. Hablemos de un caso específico, las trabajadoras del hogar, quienes constantemente ven violentados sus derechos consagrados en las leyes. Cuando alguien nos dice las domésticas, y es que no es cómo nos llaman, sino la forma en que nos llaman, ¿no? Como usted acaba de decir y nosotras dijimos, ya no vamos a volver a repetir la forma en que nos han llamado, porque desde ahí, ¿no? Desde que mi muchacha, por ejemplo, no somos propiedad de nadie. Y entonces cuando dice, eres mi muchacha, entonces puedo hacer contigo lo que yo quiera. Entonces nosotros fuera de eso, pues realmente hemos trabajado pues esta reivindicación. Y de ahí partimos con cada uno de los derechos, el horario de trabajo, el contrato, las vacaciones, la violencia que ellas viven en el trabajo. Entonces, bueno, ese ha sido como nuestro camino, ¿no? En México hay casi 2,5 millones de trabajadoras del hogar. Para conocer su condición laboral, conversamos con Marcelina Bautista, coordinadora del Centro de Apoyo y Capacitación de Empleadas del Hogar, con la legisladora Claudia Delgadillo González, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, con el director de la Organización Internacional del Trabajo para México y Centroamérica, Tomás Guisin, y con la licenciada Mayela Trove Hernández, secretaria de Actas y Acuerdos de la CROM. Además, tenemos declaraciones del subsecretario de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, José Ignacio Adán Rubí Salazar. Acompáñenos. Es un tema que estamos trabajando con toda la delicadeza y por el tema de que algunas empleadas del hogar trabajan con diversos patrones. Pero es un tema que de verdad preocupa. Es un tema donde muchas jóvenes que llegan a las casas a trabajar, por supuesto que sufren de abuso sexual. Y lo sufren. Entonces, es un tema que sí estamos trabajando en la comisión y tendremos avances no más de 10 días, porque ya pedimos datos a la OIT, qué se está haciendo y cómo lo vamos a reglamentar. En otros países ya se reglamentó, cómo lo vamos a hacer en México. Estamos a punto de sacarlo, Aida. Estamos a punto de sacarlo porque además soy una convencida de que ellas deben de tener todos los beneficios a los que se refieren la Ley Federal del Trabajo como trabajadores. Pero además, en la vida pública y en el trabajo público, también ya muchas de ellas, al momento de ser despedidas, han demandado y se les han pagado sus indemnizaciones. ¿Qué hace falta? Hace falta clarificar el cómo se les va a ayudar y cómo las vamos a ayudar, por supuesto, desde esta legislatura. No voy a salir de la legislatura sin concluir este tema que de verdad es muy importante para todas las mexicanas, para todos los mexicanos que se dedican al servicio doméstico y que además son quienes sostienen los trabajos en nuestras casas, como nosotros tenemos nuestros trabajos aquí en las legislaturas o en las oficinas públicas o en las empresas. Entonces, este tema está pendiente, lo vamos a sacar y lo tenemos avanzado, ya tenemos información, estamos esperando que nos llegue un poco más de información. Es necesario precisar la legislación existente, porque sí hay legislación, no es que no existe legislación, hay, digamos, artículos en la Ley Federal de Trabajo que se refieren específicamente al trabajo en el hogar, pero es un régimen especial de trabajo que no en todos los aspectos está homologado con los derechos que tienen otros trabajadores, ¿no? Los horarios pueden ser más largos, se permite tácitamente que una parte del salario se podría pagar en especie, que por ejemplo la comida se cotiza como que reciben en el hogar, se cotiza como parte del salario que reciban. La afiliación al Seguro Social es todavía voluntario, también lo es el acceso, por ejemplo, al Instituto Nacional al Infonavit, Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda, ¿no? Para tener acceso a créditos para la vivienda. Entonces hay una serie de situaciones que para las trabajadoras del hogar no son iguales como para otros trabajadores en este rubro, ¿no? Hay que estar conscientes también que aun cuando muchos en el DF ganan salarios
arriba del salario mínimo y comparables con otras ocupaciones de profesiones, también es cierto que una tercera parte de todos los trabajadores del hogar sigue recibiendo apenas un salario mínimo, incluso menos, a veces menos que un salario mínimo, y un muy pequeño porcentaje tiene acceso a la seguridad social, ¿no? Esas son las situaciones, creo que ameritan una revisión para homologar y otorgar a esa categoría de trabajadores los mismos derechos de las que gozan también otros tipos de trabajadores por la protección que les otorga la ley. Hay una recomendación, la 201, que habla precisamente de legislar en su favor, de ampliar las leyes existentes y hacerlo un poco como dentro de nuestra legislación, acomodar el tema, ¿sí? Y si hay que hacer una ampliación, hacerla. Bueno, por eso están los diputados, que pudieran en un momento ellos, primero que nada, comprometerse a la defensa de sus derechos de estos trabajadores del hogar y trabajadoras, y posteriormente, si fuera necesario que no se contempla tal o cual situación específica con ellas, hacer una amplitud a nuestra ley, a nuestra legislación. En el capítulo 13, que es donde es un apartado muy pequeño que habla sobre los derechos y obligaciones de las trabajadoras y los patrones. En nuestras iniciativas pues hemos planteado los derechos desde los derechos que cualquier persona trabajadora debe de ejercer, y desde la perspectiva de las trabajadoras del hogar hemos hecho modificación al capítulo 13 y lo hemos entregado en la Cámara de Diputados, senadores. Sin embargo, cuando se hizo la reforma no se consideraron muchas cosas. Entonces hablamos en esta reforma que solamente fueron retomados de 13 artículos, 3. Entonces la cual habla sobre el descanso de las trabajadoras, no especificando el horario, donde habla de la alimentación de las trabajadoras y el descanso semanal, que debe de ser un día y medio día de sábado y domingo, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy simple lo que se ha retomado, lo que hace que las trabajadoras del hogar sigan con exceso de horas de trabajo, no se les paga horas extras. Las señoras, si las quieren dejar salir cada 15 días, no hay problema. Muchas mujeres aceptan la forma de trabajo por necesidad. La discriminación a la que se enfrentan las trabajadoras del hogar no solo es de carácter laboral, sino que ven violentados sus derechos humanos. Es un tema cultural. Este es un tema donde debe haber mucha educación por parte de todos los ciudadanos mexicanos, donde hay igualdad. Nosotros nos regimos por un tema de igualdad entre todos nuestros paisanos. Muy lamentable lo que tú comentas. En la legislación no podemos prohibir esos malos comentarios de gente totalmente inepta, grosera, pero sí podemos educar a nuestros hijos desde nuestros hogares a que no se refieren así a nuestra gente y a una empleada doméstica. El tema de llamarla chachas es un tema cultural y que esto se aprende en casa. Y por supuesto debe haber una sanción, no en la ley laboral. Ahorita tenemos que avanzar con el otro tema, pero por supuesto que eso es una forma muy indigna, es un maltrato, es una ofensa, es discriminatorio, y la presidencia de esta comisión jamás está únicamente, pues sí hacer una incitación a las familias para que no lo hagan, para que sus hijos no lo hagan y para que no haya un maltrato. Y además es un tema de derechos humanos, violatorio de las garantías de las servidoras que trabajan en nuestros hogares, de las empleadas domésticas, de los hombres, de la gente que va y arregla los jardines, que son unos trabajos dignos, pero además dignamente se les debe de tratar. No se sabe así ahora qué está pasando a puerta cerrada, ¿no? Si es una relación sana y respetuosa o si es una relación viciada por explotación, acosos laborales, acosos sexuales, y muchas veces faltan mecanismos confiables de denuncia, de seguimiento, donde las mujeres que sean explotadas, acosadas, pueden hacer valer sus derechos, ¿no?
¿Por qué? Porque no puede haber en un hogar privado por la Constitución una inspección de trabajo de naturaleza tradicional. No hay tampoco muchos otros mecanismos al alcance de ellos. Entonces yo creo que hay que crear un poco esta estructura de organizaciones, de procedimientos que permiten una denuncia anónima, que permiten una denuncia incluso con nombre y apellido, pero protegiendo a la persona, ¿no? Para que después no sufra una situación peor, y que además tenga la confianza de que se dé seguimiento oportuno a las malas situaciones que está relatando, ¿no? Siempre son discriminatorias, son marginadas las compañeras que vienen de diferentes estados por no hablar español, por no conocer la ciudad, por no saber simplemente hacer el trabajo como se debería de hacer en una casa que no es la suya. El trabajo del hogar lo sabemos hacer por el hecho de ser mujeres, porque a nosotras nos enseñan nuestras mamás. Y entonces venir a la ciudad pues cambia muchas formas de hacer el trabajo. Sin embargo, no hay posibilidad de que nos enseñen a hacer ese trabajo, entonces lo vamos aprendiendo en la práctica, y entonces si no sabe uno hacer bien ese trabajo, pues nos pagan menos, por vivir en la casa nos pagan menos, por tener un hijo ahí nos pagan menos, no comemos de la misma comida a veces, y si comemos esa comida después nos lo reprochan porque ahí vivimos bien, y muchas maneras de intimidar y de muchas veces también chantajearnos para no pagarnos lo que cuesta nuestro trabajo, ¿no? Hay casas donde mis compañeras trabajadoras del hogar y trabajadores laboran que ni siquiera les dan de comer. Hay algunas que ellas tienen que llevar su propia comida, bueno, sobre todo las de entrada por salida, o incluso las personas que están trabajando de planta tienen específicamente que comer huevo o frijoles o a lo mejor arroz. Pero ellas no pueden comer como sus patrones. Desde ahí es una discriminación. A ver, yo quiero una trabajadora y un trabajador que se sienta a gusto, porque se vuelven y deberían de volverse parte de la familia. Pues lo primero que hago es tratarlo bien, es darle de comer, que es lo elemental, ¿no? Efectivamente, después viene esa discriminación en cuanto a su aspecto, su cara, sus raíces indígenas a veces, y es lo hablan con burla, con sorna. Entonces, toda esta situación estamos atentando contra sus derechos humanos, para empezar. ¿Por qué? Porque se le está permitiendo a esos empleadores. ¿Que hay que hacer una amplia difusión? Sí, hay que hacerla. Te vas a encontrar con la situación, y si yo denuncio, me voy a quedar sin empleo en un momento de verdad complicado sí, tal vez sí haya empleo, pero no lo suficientemente bien remunerado, ¿no? Ahora bien, ellas también se da mucho efectivo, como tú lo dices, el acoso sexual. Y además de que los jóvenes siempre son como el blanco de la burla, ¿no? Y eso pues también va en contra de su integridad. Estoy de acuerdo ampliamente que se haga difusión, así como lo hacen en comerciales que a veces de verdad no tienen nada que ver en la televisión, que lo hagan. ¿Qué es lo que más ven? La televisión. Una revista, a lo mejor, que ellas pudieran comprar, y que ellas supieran que tienen derechos por el simple hecho de ser personas, ¿no? Y que deben de tener una garantía individual. ¿Derechos laborales cuáles? Las trabajadoras del hogar no tienen jornadas de 8 horas, ni descansos de días festivos o feriados, ni pago por horas extras, mucho menos créditos para vivienda, seguridad social, ni la posibilidad de jubilarse o pensionarse. Hay pocas posibilidades de acceso a los derechos de
que tienen las compañeras. Entonces, no hay manera, ¿no?, de que ellas cuentan con las prestaciones sociales que marca la ley, entre ellas la seguridad social. Entonces, bueno, es un trabajo que funciona bajo la informalidad, ¿no? La verdad es que es lamentable que las trabajadoras domésticas, que además hay quien tiene hasta 20 años o 30 años trabajando en una casa, o los que son jardineros, que también se consideran empleos del hogar y no tienen prestaciones. Y a la hora de su jubilación, pues, ¿quién los va a jubilar? Aquí estamos analizando el tema, por ejemplo, del seguro popular, que todos puedan ser atendidos, pero eso ya es de ellos. Entonces, estamos buscando cuál sería, de dónde se tendría que sacar una partida para poderlas asegurar. Porque también hay otro tema que además se los voy a comentar, y te lo voy a comentar, Aida, el tema de que algunas trabajadoras del hogar pues trabajan con diferentes empleadores. Entonces, ¿quién va a ser el responsable de estar pagando estas prestaciones, su derecho al seguro social o su derecho a servicios médicos o sus pensiones? Tenemos que estar revisando puntualmente quién es el patrón obligado a pagar. Y las que tenemos, alguien que nos está auxiliando en los temas del hogar en planta, como es el caso de tu servidora, nosotros tenemos que ser responsables de lo que ellas ocupen, de lo que ellas necesiten, porque además es un tema no legislado, pero que en la pasada legislación que se hizo a la nueva reforma laboral en el año 2012, por supuesto que se habló de que debería de haber mucha legalidad en todos los temas, y esto incluye a las servidoras domésticas, a empleadas del hogar y a quien nos está ayudando siempre a sacar adelante el tema doméstico en nuestras casas. Bien, pues definitivamente, y vuelvo al consenso con los diferentes actores, en este caso los empleadores, que ellos deben de sensibilizarse. Finalmente son unas trabajadoras y trabajadores más que lavan, planchan, cocinan, atienden a los niños, que en un momento dado incluso hay personas que se dedican exclusivamente a atender a los animales domésticos. Entonces, ellos deben de tener derechos, sí, como los trabajadores de cualquier otra empresa. Vamos, sí tienen un trabajo un poco distinto, porque hay trabajadores de planta, hay trabajadoras y trabajadores de entrada por salida, pero es definitivo y es para ellos importantísimo que se sensibilicen los empleadores para darles este tipo de prestaciones también, como es las horas extras, como es en un momento dado las vacaciones, como tener derecho al periodo por maternidad, porque lamentablemente hay quienes de entrada en una casa no te puedes embarazar, o sea, están coartando su libertad, ¿no? Y en un momento también el pago que debe de ser en efectivo, ¿no? Y que en ocasiones se los dan ciertamente como en especie. Yo creo que hay que estar conscientes que en México, como en muchos países de la región y también en otras regiones, el trabajo del hogar sigue siendo valorado por la población en general más como un favor, una relación de favores mutuos, digamos, ¿no? La persona, la trabajadora del hogar, haciendo el favor de hacer el aseo, la comida, el cuidado de los niños, asumiendo tareas del hogar para liberar a la señora, al señor de tiempo para otras tareas y para su desarrollo profesional, y al mismo tiempo también los empleadores de esas trabajadoras del hogar consideran que muchas veces les hacen un favor porque les ofrecen comida, un hogar seguro, acceso a educación de sus niños, consideraciones médicas, etcétera, etcétera. Entonces se percibe más como una relación de favores mutuos que como una relación laboral con derechos. Entonces el tema cultural, romper con este paradigma, creo que es el primer paso para avanzar también, digamos, para hacer efectivo el acceso
de las trabajadoras del hogar al derecho, y eso implica mucha sensibilización, implica documentación de la situación, hablar de ello y ver también qué tipo de propuestas legislativas y de programas pueden mejorar la situación de las trabajadoras del hogar y otorgarles el mismo derecho que tienen otras categorías de trabajadores también. Aunque la Organización Internacional del Trabajo elaboró el Convenio 189 para que los países miembros participen en la creación de trabajos dignos para este sector laboral, México aún no lo ha ratificado. Vayamos a escuchar lo que comentan nuestros entrevistados. Bien, bueno, pues definitivamente dentro del Convenio 189, que se refiere a las trabajadoras domésticas, hay un apartado donde dice precisamente que ellas tienen la libre asociación. Sí es un tema álgido, es muy complicado, de hecho no se ha dado la ratificación de este convenio. Sé que mis compañeras trabajadoras del hogar han estado en diferentes foros, tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, incluso su representante, que es muy activa, Marcelina Bautista, ella ha estado en foros internacionales, siempre haciendo presencia en cuanto a México para la defensa de las trabajadoras del hogar. Y sí, siento que aún estando por parte de México siendo suscrito, falta esa ratificación. Hay que hacer mucho consenso. O sea, no existe un sindicato y yo creo que es momento para que algunos de nuestros amigos de la CROM o de otras centrales pues lo hagan. Entonces, ellas no tienen un dirigente, no tienen quien las asesore, pero además ellas de verdad no saben que tienen derechos, como los tenemos todos los trabajadores mexicanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En cuanto esté estas iniciativas presentadas, pero además que estoy segura que van a ser votadas en esta 62 legislatura, tenemos que darles mucha publicidad para que las empleadas domésticas, los trabajadores del hogar, hombres y mujeres, jardineros, sepan cuáles son sus derechos y claro, ¿por qué no? Se tienen que crear sindicatos y que esté alguien dirigiendo al frente estos derechos que ellos tienen, pero que además ni los conocen a ella y que además creen que no tienen derecho a hacerlo. Muchas trabajadoras ya han avanzado y te digo, al ser despedidas injustamente de lugares donde laboran, han ganado demandas laborales ante las juntas de conciliación y arbitraje y no hablo únicamente en Jalisco o en Guadalajara, hablo en todo el país. Ni México como Estado independiente, como país integrante del concierto de las naciones puede seguir aplazando en su atención. Y me quiero referir al trabajo doméstico. No es posible que países como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, con niveles de desarrollo, desde mi punto de vista, en algunos casos muy parecidos e incluso en algunos otros un poquito más abajo que los que registramos nosotros en cuanto a nivel de desarrollo, ya hayan dado el paso con resultados verdaderamente satisfactorios, impresionantes, y que en México sigamos pateando el bote o aplazando la solución. La atención integral al trabajo doméstico como una medida de elemental justicia para las mujeres trabajadoras del hogar, por supuesto es algo que debemos pugnar. Ese convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que México no ha ratificado precisamente porque no hemos atendido las partes medulares del mismo y subrayo seguridad social, es un elemento pendiente de la agenda nacional en materia de trabajo y por supuesto particularmente en beneficio de mujeres trabajadoras del hogar, dado que de los 2.200.000 personas que están ubicadas de acuerdo con el INEGI en el trabajo del hogar, en el trabajo doméstico, el 95% de ellas son mujeres. Yo creo que es un tema que debemos abordar con responsabilidad global
como lo ha planteado el propio presidente de la República, y debemos de mover lo que tengamos que mover para que la justicia social a este sector de la población también pueda llegar. Sí, ese convenio es un convenio relativamente nuevo, ¿no? Se adoptó en la Conferencia Internacional de Trabajo en junio de 2012, lleva 2 años apenas. Algunos países de la región ya lo han ratificado. A nivel mundial creo que en este momento tenemos, si no mal recuerdo, 14 ratificaciones. Cuando un país ratifica tiene todavía 1 año hasta que entra en vigor el convenio. Si de estos 14 países, en 9 o 10 ya entró en vigor y hay 4 o 5 que este año ratificaron y que todavía están en proceso de hacer los ajustes legislativos para ratificarlo. México todavía no lo ha ratificado, pero hay una mayor conciencia cada vez más sobre la necesidad de avanzar también, digamos, hacia un mejoramiento de la protección legal de las trabajadoras del hogar. Justo el 16 de junio del 2011, cuando fue aprobado el convenio 189, México fue uno de los países que firmaron. Por lo tanto, su tarea al regreso a México debiera ser realizar pues todos los mecanismos que habría que hacer para su ratificación. Hoy ha pasado 3 años en el cual no sabemos qué está pasando y en ese sentido, sin embargo, en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras recientemente, el 30 de marzo pasado, fui acreedora del Premio Nacional por la Igualdad y No Discriminación por CONAPRED, el cual quien estuvo presente en este evento fue el secretario de Gobernación y se comprometió a mandar el convenio 189 al Senado para su estudio y ratificación. Al ser trabajadoras que se desempeñan dentro de la informalidad, no hay un organismo o institución que defienda sus derechos laborales, pues no hay un contrato de trabajo. Porque en el momento mismo que se les trata como un trabajador más en nuestro país, ellos tendrán que ir a las juntas cuando tengan que sentirse violentadas, cuando un patrón o un empleador deje de cumplir con sus obligaciones. Ellos tendrán los mismos derechos que nosotros los trabajadores de este país. Las juntas federales y locales, las juntas de conciliación, solamente pueden revisar relaciones laborales formales, ¿no? Y como sabemos, en México 6 de cada 10 trabajadores, incluyendo los 2.2 millones de trabajadores del hogar, son trabajadores que están trabajando en la informalidad, por lo tanto justamente tienen dificultades de hacer efectiva todos sus derechos, ¿no? Porque hay que buscar justamente ese tipo de mecanismos que cierran esta brecha también para personas que no están en una relación formal. Eso puede tener 2 aristas. Uno, a través de la formalización de la relación del empleo en el lugar, ¿no? A través de un contrato, y la otra, abriendo nuevos espacios para esas señoras, pero también para trabajadores de otras categorías, trabajadores del campo, por ejemplo, y otros, que también tienen dificultades de hacer valer sus derechos porque están en la informalidad y no hay instancia formal que puede atender su situación. Las trabajadoras del hogar están luchando por ser respetadas y reconocidas en el mundo del trabajo. Cuentan con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, y hay quienes afirman que también tienen el apoyo de las autoridades laborales y de los legisladores de nuestro país. Y estoy segura que este gobierno que se está encabezando hará y haremos y estaremos del lado de esta gente que además es lamentable la cosa que sufren y pasa todos los días en un país como el nuestro, pasa todos los días. ¿Qué se necesita? Pues, ¿por qué le debes de tener miedo a alguien? Si tiene dinero o no tiene dinero, ese no es un asunto de educación, ese no es un asunto donde el dinero no puede parar las groserías o la falta de respeto que tú le haces a la gente que te apoya en los trabajos en tu hogar. Las penalidades que ellas pasan y ellos pasan como trabajadores del hogar, también nosotros lo vivimos en las empresas, que hoy no es fácil tener un empleo muy bien remunerado,
que cada vez la competencia es mayor y que sientan que nosotros estamos pugnando también por la ratificación de ese convenio 189. Yo creo que hay que trabajar en varios vertientes, ¿no? Efectivamente es deseable precisar en la ley los derechos de las trabajadoras, por ejemplo, al seguro social, en materia de horarios, en licencias de maternidad, en acceso a, digamos, protección social en caso de incapacidad, en caso de maternidad, en caso también de pensiones. Hacer obligatorio también, como en otras relaciones laborales, aportaciones para que las mujeres puedan cotizar al Infonavit, tener derecho a acceso a una vivienda, ¿no? Y eso es una parte importante del trabajo, porque la ley norma conductas y crea sensibilidad también y conciencia sobre lo que es deseable y lo que hay que hacer, ¿no? Y paralelamente también creo que falta valorar el trabajo doméstico de otra manera, ¿no? Porque sigue siendo todavía un poco como un trabajo de favor y no está todavía considerado como un trabajo que debe ser justamente remunerado y que cuenta con las prestaciones sociales. Creo que la posibilidad puede tener siempre con la voluntad, ¿no? Y en nuestro país falta mucha voluntad política y conocimiento de que esta población existe, pero no hay una ley que rija un contrato para que partan por un horario de trabajo, por la seguridad social, por horas extras de trabajo, descanso, por ejemplo, los domingos, los días feriados, vacaciones, aguinaldo. Entonces, todo está basado bajo la posibilidad y voluntad de los patrones, pero también no hay una ley que obligue a los patrones a responsabilizarse. Entonces, bueno, estamos en una desventaja las trabajadoras del hogar porque no estamos siendo respaldadas desde el marco laboral, ¿no? Les agradecemos haber permanecido con nosotros y los esperamos para el próximo reportaje en CROM Vanguardia Laboral.